Y amados hermanos y amigos, que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas en este preciso momento. Habla para ustedes vuestro hermano, el anfitrión de turno, el evangelista José Librado Cabrera, en la exposición de este poderoso mensaje. Aleluya, uno de los mensajes más poderosos jamás pronunciado sobre esta tierra. Hoy día estaremos hablando de lo que se está hablando en todo el mundo, de lo que se está conmemorando, de lo que se está celebrando: el sufrimiento, la muerte y la resurrección del poderoso, victorioso Jesús de Nazaret. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. En cualquiera de los momentos en que tú vayas a sintonizar este estudio, este poderoso mensaje, oramos desde lo más profundo de nuestro ser, que tú seas impactado por la presencia del que levantó a Jesús de Nazaret de entre los muertos, a saber, el Espíritu Santo de gracia, el cual opera dentro de nosotros. Damos la gloria a Dios. Gracias por tu sintonía en estos minutos en el internet. Gracias por compartir este mensaje. Se aprecia mucho, de la única manera, inscribiéndote en que puedes, aleluya, saber cuándo nosotros estamos en pie de guerra, llevando las enseñanzas, llevando la palabra del Señor, tal y como cual Jesús de Nazaret y los profetas la pronunciaron. Sin más preámbulo, te invito a buscar en la palabra del Señor, en el libro de San Juan, en el capítulo 1, en el verso 29. Ese versículo redacta todo el poder, todas las profecías, habidas y por haber, dicha por el profeta Juan el Bautista. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan 1:29. Dice así: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al siguiente día, aleluya, dice, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Acomódese, ponga su mente, aleluya, en enfocamiento concerniente a estas palabras. Todos las necesitamos, todos las necesitamos. La palabra de Dios es lo único que transforma al ser humano. La palabra de Dios es como pan de vida. La palabra de Dios es como una fuente, como ríos de aguas vivas, que cuando le ponemos atención, dice la Biblia que por la misma palabra es que la fe es engendrada en nosotros. Aleluya. Por lo tanto, ponga atención y Dios te va a bendecir. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Juan el Bautista se dirige a Jesús, que estaba en la fila para ser bautizado como los demás, Juan el Bautista tenía la revelación y tenía profecía de parte de Dios para detectar, para apuntar, señalar y saber quién era la persona adecuada, la persona elegida por Dios, que iba, aleluya, el nombre del Señor, a pagar el pecado, a pagar el precio de rescate. Porque déjeme decirle, el mundo entero estaba bajo condenación. El mundo entero estaba bajo condenación, en densa oscuridad espiritualmente hablando. Todo el mundo, desde el tiempo de Jesús, desde el tiempo de aleluya, desde Moisés hacia adelante, estaban viviendo por la ley que Dios había dado a Moisés en el monte Sinaí. La ley decía que cada año Dios, a través con poder y milagros, aleluya, le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que cada año el pueblo tenía que presentarse delante del sumo sacerdote con una ofrenda, con un holocausto. Una ofrenda podía ser una oveja, una vaca sin defectos, dependiendo cómo fuese el pecado. Y tenía que ir a la sinagoga
o a lo que nosotros sencillamente llamamos iglesia, a la capilla de aquel entonces, y tenía que entregarle las ovejas y confesar su pecado, y aquel sumo sacerdote, no sin antes el mismo sumo sacerdote arrepentirse primero por sus pecados, entonces era apto para poder socorrer a los que iban con aquellas ofrendas. Se sacrificaba aquella ofrenda y la sangre era derramada en el lugar santísimo, y por esa acción de que una oveja era muerta por mandato de Jehová, por mandato de Dios, no por mandato de hombre, entienda claro la historia. Entonces, cuando Dios veía esa sangre que era derramada por el pecado del individuo o por la persona, por aquellas millones de personas que iban ese día, alabado sea el nombre del Señor, para ser perdonado, para ser, aleluya, limpiados sus pecados a través y por medio de la sangre que era rociada en el lugar santísimo. Dios veía esa sangre, pero había una profecía. Ya en la mente de Dios, Dios había, aleluya, preparado el ambiente. Desde Génesis, desde el capítulo 3, verso 15, cuando la mujer, Adán y Eva, pecaron contra Dios, Dios habló una profecía, aleluya, en Génesis 3, 15, donde decía así más o menos, que la serpiente heriría a Jesús en el calcañar, le iba a destruir en cierta forma, le iba a maltratar en las manos y en los pies, refiriéndose a la crucifixión. No lo dice así directamente, estoy yo de una forma parafraseando para que usted entienda la idea. Y que él heriría a la serpiente en la cabeza. Eso se refiere a Satanás. Satanás, el simbolismo de Satanás es la serpiente, llamada por Dios y apuntalada en las profecías por Juan el apóstol en el libro de Apocalipsis. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Juan, cuando ve a Jesús en aquella fila, alabado sea el nombre del Señor, se había esperado muchos años, siglos, más de casi 2700 años. Era profetizado por los patriarcas. Esto de la, aleluya, de la oveja, era profetizado por los reyes, como David. Era profetizado por los profetas, por los sacerdotes y por los mismos apóstoles después que Jesús cumplió. Aleluya, haciendo alusión, mencionando las cosas que antes tenían que venir y que habían venido y que ellos seguían predicando como fundamento del mensaje de la cruz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice la Biblia que la gente miró hacia atrás a ver a quién él se refería, pero obviamente la gente se dieron cuenta que se refería a Jesús. Jesús, como usted entiende, era un cuerpo humano. Iba a ser el papel de una oveja. En otra palabra, lo mismo que aconteció con las ovejas. Aleluya, en Gosén, cuando la muerte de los primogénitos, en el tiempo del faraón, cuando Dios dijo a Moisés que iba a librar al pueblo, la última plaga de las plagas, Dios le dijo a Moisés que iban a morir todos los primogénitos de Egipto, y de que la única manera que el pueblo de Dios, los hijos de Israel, iban a ser librados de esa catástrofe, de ese suicidio, aleluya, que el ángel de Jehová iba a pasar esa noche, esa tarde, o cuando Dios lo iba a determinar. Solamente iban a ser librados si la sangre de una oveja, si la sangre puesta en el dintel de la puerta, solamente la sangre iba a detener que el ángel de Jehová destruyese a los hijos de Israel, los niños o los primogénitos de ese entonces. Solamente la sangre era que iba, aleluya, a librar de los juicios que se avecinaban. Y ahora estamos viendo a Jesús. Ya no se necesita hoy día una oveja, un animalito, no se necesita una vaca, no se necesitan palomas. Ya tenemos desde aquel tiempo, aleluya, ya se habían dejado esas prácticas, porque el mismo pueblo de Israel estaba esperando, aleluya, que alguien cumpliera las demandas de Dios, que era algo que ya Dios había determinado a través de los tiempos, de que, aleluya, se acabaran los sacrificios, porque ya Dios no se agrada de sacrificios de machos cabríos y de ovejas. Dios se glorifica
Y Dios acepta con agrado más bien la obediencia más que el sacrificio. Pero en este entonces había estado ahí en esa fila de los bautizados el elegido de Dios. Cristo era, aleluya, el elegido por Dios y la propiciación, la elección para todos nosotros, para aquellos que eran pecadores y para hoy día, para nosotros que somos pecadores y aquellos que no se han convertido tienen esperanza porque Cristo es la oveja de Dios que quita el pecado del mundo. Así que usted tenga confianza, estás en pecado, no importa. No importa porque tú tienes el antídoto inmediato. Solamente la sangre de Jesús, solamente y nada más al lado. Solamente la sangre de Cristo, que es el Cordero de Dios, que quitó y que quita el pecado del mundo, porque Él está vivo. Quiero traer a colación, aleluya, rápidamente, las 7 palabras pronunciadas por Jesús en la cruz del Calvario. En Lucas capítulo 23, en el verso 34, dice la palabra de Dios que cuando Cristo fue entregado, aleluya, al Sanedrín, al pretorio, dice la Biblia que lo entregaron y lo condenaron a muerte de blasfemia, porque él decía que él era el Hijo de Dios, etc. Ya Jesús está en la cruz del Calvario. Vamos a ponerlo desde ese punto de vista, porque hacen algunos días y hoy domingo, aleluya, todavía se conmemora la resurrección de Cristo un día como hoy. Pero yo quiero traer señales, reseñas bíblicas, porque hay muchas personas que están interesadas en este asunto tan profundo y tan hermoso. Dice la Biblia que Cristo, la primera palabra que Cristo pronuncia desde la cruz del Calvario, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús, aleluya, viendo sus verdugos desde la cruz del Calvario, viendo aquella chusma de multitudes que le juzgaban y que le habían maltratado, aleluya, Él no tomó en cuenta los pecados de ellos, no tomó en cuenta el sufrimiento realmente que ellos le habían hecho. De tal manera, dice la Biblia, si no hubiese dicho: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La primera palabra es como una oración de intercesión. Cristo está orando para que el Padre, aleluya, perdone las ofensas que esa gente le habían hecho a Él. Oiga cómo comienza Jesús en la cruz del Calvario. El perdón es lo más importante que hay. Si no hubiese perdón, aleluya, si nosotros no nos arrepentimos y no hay perdón de nosotros para perdonar, dice la Biblia que entonces no seríamos nosotros perdonados. Para ser perdonados, tenemos que perdonar. No importa la gravedad del pecado. No hay nada más grande que el amor de Dios. No hay un pecado tan grande de asesinato, de traición, de cualquier clase de pecado, por más grande que sea. Nada de eso es más grande que el amor de Dios y que el perdón de Dios, el cual dio a su único hijo, por nosotros, por personas mentirosas, por personas pecadoras. Nadie es más santo que nadie. Delante de la presencia de Dios, todos estamos cortos, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Nadie puede pagar el precio de la salvación. Por eso todos aquellos que quieran recibir la salvación de Dios y sentir salvación, tiene que arrepentirse. Y de la única forma es pidiendo perdón a Dios por los pecados cometidos. Ya Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. ¿Cuántas veces nosotros debemos de perdonar a nuestros hermanos, a nuestra semejanza? 1 o 2 o 7 veces. La Biblia dice que hasta 70 veces 7, queriendo decir que no tiene límite. El perdón del pecado, aleluya, es como un antídoto psicológico. Cuando perdonamos es como una carga que se nos va. Y hay muchas personas que, porque no perdonan y tienen raíces de amargura, aún están enfermos. Por eso es que usted ve que muchas veces se le ora en las iglesias y oran los pastores, los apóstoles, los sacerdotes, quien sea que ore, y se van con esa misma carga porque tienen raíces de amargura. Deja la raíz de amargura, olvídate de todas las cosas y vive en paz con Dios y vive en paz contigo mismo. Vivamos en paz nosotros mismos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta fue la primera palabra que Jesús dijo, aleluya. Dice las Escrituras que donde Jesús estaba crucificado, dice la Biblia que a la derecha y a la izquierda habían 2 reos.
dos delincuentes, dos personas que estaban condenadas por hechos delincuentes y fueron también ajusticiados, fueron llevados a la cruz. Y unos de ellos, dice la Biblia, que juzgaba a Jesús y le decía: si tú tienes tanto poder, si tú tienes la autoridad, ¿por qué tú no te bajas de la cruz y nos bajas a nosotros? Le injuriaba, dice la Biblia, juzgaba a Jesús. El otro que estaba a su mano derecha, dice la Biblia que reconoció que Cristo era justo. Le dijo al otro: no le juzgue, él no ha hecho nada, aleluya. Él está ahí. Oiga esto, una persona reconociendo que Cristo es el Señor, que el sacrificio que Cristo estaba haciendo era por el perdón de nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, acuérdate de mí, y le dijo aquel hombre, cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Y estaba en una cruz. Él no tenía otro lugar a donde ir. No podía ir a la iglesia, a una capilla y adorar a Dios. No podía diezmar. No podía ni hacer el bien. No tenía escapatoria. Pero ahí dentro, aleluya, el nombre del Señor, dentro de esa situación tan difícil, que él sabía que iba a morir, reconoce que en Cristo está el poder de trasladarlo a un lugar llamado el reino de los cielos. Él dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No solamente él reconoce que es un pecador ahí, sino que también reconoce que Cristo es el rey. Pues si no lo hubiese dicho: acuérdate cuando vengas en tu reino. Es que no hay ningún reino si no hay un rey. Él reconoce, Dios le da la visión para que reconozca que Cristo tiene un reino. Así también nosotros debemos de aprender de este reo. Nosotros no somos más santos que este que estaba en la cruz. Todos estamos culpables. Todos somos pecadores. No somos más santos que nadie. Por más que usted se ponga una chalina, por más que se ponga una corbata, una sotana, no tenemos, aleluya, la autoridad de juzgar a nadie. El juez dice aquí que es Dios. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel, usted que me está escuchando, usted no importa por lo que está atravesando, para que todo aquel que en Él cree, usted tiene el poder, usted tiene la facultad, usted tiene la libertad de elegir, de creer, de la única forma que podemos ser salvos, para que todo aquel que crea en Él, no en ella, no en ellos, en Él, en el que estaba en el medio de la cruz, se refiere a Jesús, no se pierda más, tenga vida eterna, como hizo este reo. Ese es nuestro hermano, ese murió creyendo en Cristo. Cualquier persona que cree en Cristo es nuestro hermano. Y oramos desde este alto parlante, oramos, gemimos, para que muchas personas, en tiempo como ahora, que a lo mejor en vez de estar en una iglesia o adorando a Dios o confesando sus pecados, están bebiendo, están haciendo fiestas. Bueno, ojalá que estén conmemorando y recordando que Cristo está vivo y no muerto. Acuérdate de mí, le dijo aquel reo. Y Jesús le dijo, oiga esto, ponga cuidado. Jesús le dijo: desde ahora mismo, desde hoy mismo, te lo digo, de cierto te lo digo, que desde ahora estarás conmigo en el paraíso. No es mañana. Cuando uno reconoce a Cristo y hace la oración creyendo y reconoce que solamente en Cristo y a través de su sangre recibimos el perdón de nuestros pecados, por la fe, no por méritos que nosotros hayamos hecho, no por hacer buenas obras. Las buenas obras son buenas, hasta la palabra lo dice, buenas obras. Eso Dios lo bendice y nos da bendiciones sobreabundantes. Se siente uno bien porque está haciendo un bien. Dios nos ha llamado a hacer el bien, pero para salvación eso no califica, no cualifica. El único medio, la única forma de ser salvo es viniendo arrepentido en la cruz de Cristo, creyendo por la fe que solamente Él y su sangre, solamente Él nos limpia de todo pecado. Bendito sea Dios. Dios le prometió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Una reseña que quiero explicar es que cuando uno recibe a Cristo, uno desde ese momento, oiga, así lo dice Cristo, estamos ya predestinados. Esa palabra casi a muchos no les gusta, pero ya estamos sellados, estamos apartados, somos nuevas criaturas. Dios nos ve a través de la sangre de Cristo perfecto. Dios nos ve como una persona, una entidad privada de Él, y así es. Así que si usted se convierte a Cristo, usted recibe a Cristo como su Salvador y lo cree en su corazón y lo confiesa con sus labios, usted viene a ser como este reo, con una morada permanente en el cielo, y el mismo Dios dice que es el que lo toma
desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué él lo dijo? Porque ciertamente Jesús iba a morir en esa cruz y lo iba a llevar, aleluya, a un lugar seguro, a un lugar de reposo, donde van aquellos que le aceptan como Salvador. Bendito sea Dios. Después Cristo siguió hablando desde la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que estaba presente Juan, uno de los discípulos, el discípulo amado, estaba ahí con su madre y algunas mujeres con ella. Dice la Biblia que Cristo en su sufrimiento, en aquel arduo sol, alabado sea Dios, casi perdiendo las fuerzas, nuestro Señor, porque no fue fácil. Hoy podemos hablar y predicar y enseñar y cuántas cosas la gente puede hablar de esto, pero estar en esa escena, viviendo, una madre, el corazón casi destruido, viendo a su único hijo, a uno de sus hijos, a Jesús, el primer hijo, el cual fue enviado por la presencia del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y lloraba María y sufría, y muchas personas le injuriaban. La madre tuvo que oír eso, pero Jesús irrumpió desde la cruz. Le dice la Biblia que le dice a María, su madre, mujer, le llama, he ahí a tu hijo. Se estaba refiriendo a Juan, al discípulo amado que estaba al lado de ella. María, madre, he ahí a tu hijo. Y a Juan, que era el otro, el discípulo amado, le dijo, hijo, he ahí a tu madre. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que Dios le estaba diciendo a María que él la iba a sostener mientras estaba viva. No lo dice así las escrituras, pero obviamente entendemos que ese fue el mandato de protección que Cristo encargó a Juan, el discípulo amado, el cual también Dios le llamó a las grandes revelaciones del Apocalipsis. Él fue el que tomó control de María y la cuidó hasta su partida. Así que vemos en esto, aleluya, el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, el quien proveerá. Nosotros tenemos una obligación, aleluya, moral con nuestras madres, los que la tenemos, la que la tienen viva y la que no la tuvieron. Si usted cuida a su madre, bendiga a sus padres, no los maldiga, no los rete, ayúdelo, bendígalo. Ellos son parte, aleluya, de las bendiciones de Dios. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días se te alarguen sobre la tierra, el cual te dará el Dios Santo. O sea que esa es una de las promesas con bendiciones. Una promesa con un mandato de Dios que te va a bendecir. Bendice, abraza a tu madre, búscala, porque ellas sí saben de amor. Bendito sea Dios, ya nos tuvieron a nosotros en su vientre. Y eso no es cualquier cosa, es un milagro también de parte de Dios. Mujer, ahí es tu hijo, y hijo, ahí a tu madre. Se refería a Juan para que cuidara a su madre. Alabado sea Dios. Aleluya, le dio un testimonio verbal, un testamento verbal. Cuídala, ayúdala. Bendito sea el nombre del Señor. Y así fue. Juan cuidó de María todo esos tiempos, hasta su partida. Dice la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 27, en el verso 46, que Jesús, aleluya, dice otra palabra. Dice que la cuarta palabra, bendito sea Dios. Dice la Biblia que Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabachthani, que significa esa misma expresión. No era que Dios había abandonado a Jesús. Él sintió el abandono del Padre. Y le voy a explicar por qué rápidamente. Recuérdense que Dios es santo y Dios no tiene nada que ver con el pecado. Lo único que Dios tiene que ver con el pecado es que Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, vio al mundo en pecado y envió a su Hijo para que el Hijo pagara la deuda, aleluya, la condenación que el mundo tenía encima, ya predicha, ya profetizada, un mundo en oscuridad. Dice la Biblia que eso es lo que tiene solamente Dios que ver con el pecador, que Dios nos ama y nos ha facilitado a través de Cristo, aleluya, este perdón de pecado. Ya no tenemos que venir con una ovejita, ni con un conejo, ni con una paloma. Solamente confesando nuestros pecados recibimos perdón de Dios y vida eterna, porque Él lo dijo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, amado hermano y amado amigo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús experimentó, como todos nosotros experimentamos en tiempos de pruebas, de aflicción, de soledad. Cristo sintió también la soledad, porque cuando cayó todo el pecado de la brujería encima de Él, todo el pecado, todos los pecados habidos y por haber, de los más horrendos pecados que usted pueda oír o haya visto, todos esos pecados, Cristo fue al cuerpo de Cristo como la oveja
aleluya, elegida por Dios para quitar esos pecados. Los pecados fueron en el cuerpo de Cristo, en aquel cuerpo débil ya. Por eso Cristo siente el desamparo de Dios y Dios abandona en ese momento a Jesús, porque Dios no tenía nada que ver, no tiene relación con el pecado, porque Dios es santo y es limpio, bendito sea Dios. Pero el Espíritu Santo estaba cumpliendo las profecías. Esta profecía de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También está en el libro del Salmo 22. Una profecía mesiánica. Aleluya al nombre del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Adán se sentía solo también, el primer hombre que Dios hizo. Por eso Dios le hizo una compañera. David, en el Salmo 27, verso 10, el rey David dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo y eso, Jehová me recogerá. Dios siempre, hay una promesa de que Dios no nos abandona. Dios no nos deja solo. Aunque estemos en angustia, aunque estemos cabizbajo, aunque estemos hundiéndonos como Pedro en el mar, en las aguas. Siempre cuando hay un gemido, Pedro dijo: Señor Jesús, sálvame. Y la mano poderosa de Jesús extendió la mano sobre Pedro y no permitió que Pedro se ahogue. Dios no te va a dejar. Dios está contigo. Si estás en pecado, solamente confiesa tus pecados y todos tus pecados, todos tus males serán perdonados. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Alabado sea Dios. Después dice Jesús en la cruz del Calvario, la quinta palabra: tengo sed. Cristo habló como hombre, no como Dios. Jesús le dio sed. Jesús sintió allí el desamparo, la soledad, y ahora tengo sed en la quinta palabra. Alabado sea Dios. Hizo los ríos, hizo los mares, mas sin embargo Él, aleluya, irónicamente en la cruz del Calvario le tiene sed y las personas le dan vinagre en vez de darle agua. Tiene sed. La Biblia dice: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque Dios le saciará, porque será saciado, porque el Espíritu Santo en el cuerpo de un creyente o de las personas que reciben a Cristo como Salvador, dice que sienten esa agua viva, como ríos de aguas vivas que brotan dentro de su ser. Eso es lo que usted va a experimentar, y eso es lo que experimentamos nosotros cuando sentimos sed de la presencia de Dios. Aunque estamos enfermos, o estamos decaídos, estamos en problemas, tenga sed, esa sed que Dios provee, satisfacerla. Venga Dios cuando esa sed llegue, esos problemas, porque siempre hay un río de aguas vivas dispuesto para ti. Bendito sea Dios. En la sexta palabra, Jesús, dice la Biblia, dice, sale un gemido y Cristo dice: consumado es. Hecho está. Primero tengo sed, las necesidades físicas. Siempre todos tenemos necesidades físicas. Pero después de eso dice la Biblia que Jesús dice: consumado es. ¿Qué es lo que significa esa palabra que Cristo dijo en la cruz? Sencillamente que lo que Cristo dijo, todas las profecías habidas y por haber, todo el poder que Jesús dijo. La Biblia dice que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. La Biblia dice que Cristo, aleluya, bendito sea Dios, dijo: consumado es. Pablo, el apóstol Pablo dijo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe, he guardado la fe. Aleluya, dice la Biblia que para lo que él tenía que correr, Pablo corrió. Y en 3 años y medio fue, aleluya, la duración del ministerio de Jesús. 3 años y medio. Wow, qué ministerio más poderoso el de nuestro Señor. En 3 años y medio pudo complementar, satisfizo las demandas de un Dios santo. Solamente un santo como Cristo, aleluya, pudo, aleluya, y logró obtener el perdón, la recompensa, aleluya, el pago. Ya no tenemos condenación, porque de tal manera Dios amó al mundo, y por ese amor Cristo vino y murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, aunque Satanás creyó otra cosa, Satanás pensó, creo yo en mi humilde opinión, pensó que destruyendo a Cristo, porque Cristo echaba fuera demonios, porque Cristo sanaba a los enfermos, a todos los oprimidos por el diablo, Cristo lo liberaba cuando lo veía y le ponía la mano y lo sanaba. Satanás ya odiaba al Señor de hace muchos años, desde su nacimiento. Sin embargo, él pensó que llevándolo, usando aquella turba de mediocres, crucifícale,
iba a acabar con el ministerio de Jesús. Y él no sabe que al llevar a Cristo en la cruz del Calvario, entiéndalo claro, amigo, Cristo no fue un accidente de que Cristo murió en la cruz del Calvario. La Biblia dice en San Juan 10:18 que Jesús dijo: yo tengo poder para poner mi vida en la muerte y tengo poder también para volverla a tomar. No fue un accidente. Todo estaba cumplido, que el Mesías tenía que atravesar por todas las cosas que Cristo Jesús pasó y que atravesó. Por eso que Cristo, con aleluya, con orgullo, con honor, dice: consumado es. En otra palabra, he cumplido todas la demanda, habidas y por haber. He cumplido, aleluya, la demanda. Recuérdese que le dije que en Génesis 3:15 esa profecía solamente se cumplió en la cruz del Calvario. Ahí Satanás había herido a Jesús en sus manos y en sus pies con los clavos. Y Cristo había herido al diablo en la cabeza, que él ni sabía, pero estaba destruido. Satanás, dice la Biblia, que Cristo descendió a los infiernos en el intervalo de tiempo entre el viernes a domingo. Cristo descendió a los infiernos. Es un misterio, una revelación que Dios le dio a Pedro. Y dice que llevó cautiva la cautividad. Usted dirá: ¿cómo que cautiva la cautividad? Sí, lo que pasa es que en aquel tiempo, en el tiempo antes de Cristo, el tiempo de la ley, el que moría bajo la ley y moría sin ley, iba, y los que estaban creyendo en la ley, creyendo en Dios, en Jehová Dios de los ejércitos, morían a través de la fe en la ley, cumpliendo la ley, morían y iban a un lugar llamado el seno de Abraham, o un lugar de descanso. Y en el otro lado, que estaba dividido, las personas que morían sin Dios, como los antidiluvianos, los del tiempo de Noé, y todos aquellos que morían sin respetar ni honrar la ley de Dios, morían e iban a un lugar de tormento llamado el Hades. Entonces dice la Biblia que Cristo murió en la cruz del Calvario y descendió a los infiernos. No fue que entró donde estaban los condenados, sino al lado, dice la Biblia, y llevó cautiva la cautividad. O sea, las personas que creían en Dios a través de la ley, aunque estaban en un lugar seguro, en un lugar de descanso, estaban cautivos en ese lugar. Cristo, al descender a los infiernos, hace la división permanente, recoge a las almas, aleluya, que creían, aleluya, en la ley de Moisés y lo que se sometían a la voluntad de Jehová. Cristo la levanta por promesa y la lleva al tercer cielo. Por eso es que Cristo descendió a ese lugar y dice que le predicó a los espíritus encarcelados. Usted dirá: ¿cómo encarcelado? Sí, desde el tiempo de Noé, esa gente que no creyeron al mandato, al mensaje que Noé le predicó, esa gente estaba en una condenación no permanente, pero estaba en un lugar de detención ahí, sufriendo. Y Cristo, no lo dice la palabra, no dice la Biblia qué mensaje Cristo le dijo, pero yo me he de imaginar que Cristo les recordó, en mi simple opinión, que ellos tenían que ser, aleluya, que ellos estaban en ese lugar porque no habían oído la justicia ni el pregón, las buenas nuevas que Noé le había predicado. Por el rechazo que le dieron a la palabra de Dios, ellos estaban en ese lugar y iban a permanecer en ese lugar. Es triste. Hoy día las personas ahora que mueren en Cristo, cualquier creyente, usted mismo, amigo, si recibe a Cristo y muere al otro día o por cualquier accidente, ya usted no va a un lugar ni al seno de Abraham. Al contrario, Abraham fue llevado y hoy está ante la presencia de Dios. Todo el creyente es una revelación que se la estoy explicando. Cualquier persona que muera en Cristo, creyendo, confesando a Cristo como Salvador, aunque se cierren los ojos aquí, no importa por qué está pasando, usted muere y usted inmediatamente cerrando los ojos, abre sus ojos en la presencia de Dios. Y no hay que prender vela, no hay que hacer culto, si no hay que hacerlo, aunque a mucha gente hace celebraciones, no importa, eso no es lo que lo lleva al cielo. Lo lleva al cielo porque Cristo resucitó con poder. La Biblia dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de Nazaret entre los muertos, ese mismo Espíritu Santo es el que levanta a los que reciben a Cristo como el Salvador y lo lleva al tercer cielo, donde también está el reo que confesó a Cristo desde la cruz del Calvario. Consumado es. No hay que hacer nada, no hay que hacer el rito, no hay que golpearse el cuerpo, no hay ni que ayunar ni que orar. Eso es muy bueno para uno mantenerse transparente, pero eso no salva. Cristo lo hizo todo perfectamente. Él dijo: consumado es, todo está hecho, todo está terminado.
Ahora no trate usted de hacer cosas, porque eso no va a mover la mano de Dios. Al contrario, va a traer disciplina de parte de Dios, porque ya Cristo lo hizo todo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo creo que sí. Dios te ama, y de tal la forma en que tú estás, Dios te ama. Cristo descendió a los infiernos y predicó a los espíritus encarcelados, y dice la Biblia que ascendió al cielo, según Efesios capítulo 4, verso 8. ¿Quién fue el que descendió? Sino también el que subió y que traspasó los cielos y que intercede por nosotros, dice la Biblia. Cristo está en el tercer cielo. Hoy está con nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo. Algo más dice la Biblia. Bendito sea Dios. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Dice la Biblia que Dios le dijo en la revelación a Juan. Le dijo algo. Dice, yo soy el que vivo y estuve muerto. Ponga cuidado. Cristo le dice a Juan el Bautista, yo soy el que vivo, o sea que estaba vivo, y el que estuve muerto, o sea cuando murió. Y dice algo más, dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o sea del lugar del tormento, donde hay fuego y azufre allí abajo también, porque ese es el lugar donde van aquellos que renuncian, que no le ponen atención al Evangelio de Cristo, aquellos que quieren dejarlo para mañana. Déjeme decirlo, consumado es. Cristo tiene el poder, Cristo tiene las llaves, se las arrebató de las manos. No explica de una forma explícita, clara, aleluya, cómo Cristo se la quitó, pero dice la Biblia que Él tiene las llaves de la muerte. Y antes, dice la Biblia, que Cristo vino a deshacer las obras del diablo y a deshacer la obra de Satanás, a quitarle al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo, dice la Biblia. Hoy día ya Satanás no tiene esa autoridad. Cristo tiene esa autoridad. Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades y del infierno. Cristo tiene poder sobrenatural sobre las cosas que hemos mencionado. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, dijo el Señor. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y Dios ha delegado todo el poder. Y Dios ha delegado el Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos. Al tercer día se levantó de entre los muertos. Hay una tumba vacía. Hay una tumba vacía. Dios lo hizo posible porque eso era parte de la profecía. Así dice la Biblia. Consumado es. Dice la Biblia que la última, las 7 palabras, la última, Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús está muriendo con dignidad. Acepta la muerte como los mortales debiéramos aceptarla. No había escapatoria en una cruz. Aleluya, todo había terminado. Eso va a pasar algún día con nosotros. Algún día todo se va a cumplir. El plan que Dios tiene conmigo, contigo, amigo, con usted hermana, con usted hermano. No sabemos hasta cuándo se va a cumplir, pero en Cristo se cumplió. Por eso Él dijo, consumado es en la 6ª palabra. Ahora Él está entregando el Espíritu. El Espíritu. ¿Quién más puede garantizar nuestra salvación? ¿Quién más puede garantizar nuestro espíritu? Esteban fue el primero de los mártires. Aleluya, en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, del libro de los Hechos. Y él cuando moría fue apedreado por predicar la palabra de Dios, por dar testimonio de Cristo. Oramos de las personas que están siendo perseguidos en lugares comunistas. Y en lugares, en toda parte del mundo, la iglesia está siendo perseguida. Por favor, mantente en oración. Sigue celebrando la resurrección de los muertos. Recuérdate que Cristo dijo, consumado es. Y que en la mano de Dios es que nosotros debemos de dar el último hálito, el último suspiro, si Dios nos lo permite. Porque muchas personas a veces ni eso hay oportunidad. Por eso es que tenemos que tener una vida agradable, una vida en comunión con Dios. Para cuando llegue el día del desenlace, entonces decirle, Señor, en tus manos encomendamos nuestro espíritu. Alabado sea el nombre del Señor, bendito sea Dios. Dios comienza las 7 palabras diciendo Padre y termina diciendo Padre. Padre significa papito en el libro original en hebreo. Cuando decimos Padre, perdónanos, Padre bueno que estás en los cielos. Jesús siempre mencionaba esa palabra porque Él no quería desligarse de su Padre. Bendito sea Dios. Entonces todas las cosas están cumplidas. Las 7 palabras que Cristo dijo en la cruz del Calvario no es cuestión accidental. Era una profecía que si no se hubiese cumplido al pie de la letra, tal y como lo dicen la profecía de los profetas, Jesús no hubiese sido el Mesías. Jesús no hubiese sido el enviado, el elegido por Dios. Pero Jesús
cumplió las profecías y llegó en el momento apropiado, en el momento señalado por Dios. Gracias a Dios por Jesús. Le damos gracias a Dios por enviar a Cristo al mundo. Le damos gracias a Dios porque Él con amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hay una tumba vacía. Al tercer día Cristo se levantó de entre los muertos, ya con todo lo que hemos hablado, con las llaves de la muerte, con la autoridad, aleluya, consumado es, y que todavía nada de eso ha pasado para nosotros, porque todavía Él nos sigue amando. Alabado sea Dios. Antes de irme de estos minutos, quisiera darte la oportunidad de confesar no a un Cristo que murió por un accidental, porque lo agarraron, que era ladrón, no. Él era perfecto como una oveja inmaculada. Perfecto, por eso satisfizo. Agradó a Dios la muerte de Cristo, aunque a Dios le dolió porque era su Hijo. Pero Dios amó tanto al mundo, a usted parte del mundo. Déjeme decirle que Dios le ama. Agarre o coja esta celebración de las Pascuas, del sufrimiento, de la resurrección de Cristo, para acercarse más a Dios. Si es así, yo le invito, haga esta oración conmigo. Diga, Señor Dios, me presento ante tu presencia, me presento ante ti, confieso mis pecados. Sé que moriste en una cruz, no por accidente, sino para que se cumpliese la profecía. Gracias, Señor, porque tú me amas. Ese fue, aleluya, el sentido de ir a la cruz, de sufrir tantos dolores, de derramar tu sangre, de soportar tantas cosas, tanto castigo por mis pecados. Gracias, Señor, estoy agradecido. Ahora te confieso, abro mi corazón, entra en él, te acepto como mi Salvador. Creo que tú derramaste la sangre, dígaselo. Creo que derramaste la sangre por mis pecados. Creo que tú, aleluya, eres el Señor y que te levantaste al tercer día conforme a las Escrituras, conforme a las promesas, que tú no estás muerto, tú estás vivo. Por eso digo que entra a mi corazón. Te confieso con mis labios, te amo, Señor. Gracias, inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y que jamás sea borrado. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, lo único que te puedo decir es que Dios te bendiga y bienvenido a la familia del Señor. Recuérdate, Dios en Cristo está vivo y te ama. Dios te bendiga. Ahora oro por los enfermos, Padre, en el nombre de Jesús. Aún en la cruz del Calvario, según Isaías, aleluya, capítulo 53, versos 4 y 5, dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. Si alguna persona va a estar oyendo estas palabras, Señor, no, yo no sano. Aleluya, yo sé que hago mucho hincapié en la sanidad, pero es que la palabra dice, Señor, que por tus llagas fuimos nosotros curados. No te limitamos, Señor. Sabemos que hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Créelo. Espera un milagro de Dios. Si tú lo crees, Dios, yo envío la palabra sobre tu cuerpo de cualquier enfermedad. Digo en el nombre de Jesús, del Cristo crucificado, y más bien el victorioso de la cruz, porque al tercer día se levantó. Por ese Cristo glorificado, glorioso, por su palabra, envío la palabra sobre tu cuerpo. De cualquier enfermedad, atribúyete esta palabra de salud en tu vida. Recibe salud ahora, impacto de Dios en el nombre de Jesús. Creo que Dios te ha sanado. Creo que el poder de Dios te ha tocado. Que Dios te bendiga. Ahora te suplico, por favor, si te es posible, comparte este mensaje. Apúntate en el YouTube para que sigamos pregonando el Evangelio de Cristo a otros. Dios te bendiga. Habló para vosotros, para ustedes, vuestro hermano Librado Cabrera. Dios te bendiga. Amén.